Juan Ignacio Pardo Suárez nació el 11 de noviembre de 1942 en Palma de Mallorca. Sin embargo, su identidad emocional y artística quedaría profundamente unida a Galicia, especialmente a Ferrol, ciudad en la que pasó buena parte de su infancia. Su nacimiento en las Islas Baleares estuvo relacionado con el destino profesional de su padre, Carlos Pardo, oficial de la Armada Española. Cuando Juan tenía aproximadamente 2 años, la familia se trasladó a Ferrol, aunque posteriormente también residió en Cartagena y regresó durante un tiempo a Mallorca, antes de establecerse nuevamente en Galicia. Juan fue el menor de 7 hermanos. Creció, por tanto, en una familia numerosa, disciplinada y marcada por la tradición naval. Su padre llegó a ser almirante y deseaba que sus hijos siguieran el mismo camino. 4 de los hermanos de Juan ingresaron en la Armada, por lo que parecía natural que él también vistiera el uniforme militar y continuara aquel legado familiar. En aquella casa, el deber no era una palabra abstracta. Representaba puntualidad, obediencia, esfuerzo y respeto por las decisiones paternas. La vida de Juan parecía estar diseñada de antemano. Debía estudiar, prepararse para la escuela naval y construir una carrera estable, alejada de la incertidumbre del espectáculo. Pero el destino colocó un obstáculo inesperado en ese plan. Juan Pardo era daltónico. Esa condición le impidió superar las exigencias necesarias para ingresar en la escuela naval. Lo que inicialmente pudo ser entendido como una decepción familiar, terminó convirtiéndose en la puerta que lo conduciría hacia la música. Aquel joven que no podía distinguir determinados colores con precisión descubriría, paradójicamente, una extraordinaria capacidad para reconocer los matices de las melodías, las voces y las emociones. Estudió en el colegio Tirso de Molina, dirigido por los padres mercedarios. Ferrol. Más adelante se trasladó a Madrid y residió en el Colegio Mayor Jorge Juan. La capital española le ofreció algo que el ambiente militar de su infancia no podía proporcionarle: contacto directo con jóvenes músicos, conjuntos emergentes, emisoras de radio, estudios de grabación y nuevas formas de entender la cultura. La España de finales de los años 50 y comienzos de los 60 estaba empezando a experimentar una transformación. Las canciones extranjeras llegaban con dificultad, pero los jóvenes escuchaban cuanto podían procedente del Reino Unido, Francia, Italia y Estados Unidos. Las guitarras eléctricas, el rock and roll y las armonías vocales representaban una forma de libertad en una sociedad todavía rígida. Juan no solo quería cantar, también deseaba comprender cómo se construía una canción. Prestaba atención a las estructuras y los cambios de tonalidad, y al modo en que una melodía sencilla podía permanecer durante años en la memoria. Su formación no siguió necesariamente el camino académico de un conservatorio, pero desarrolló una enorme intuición musical. Antes de alcanzar la fama, pasó por diferentes formaciones juveniles. Entre sus primeras experiencias aparecen grupos como Los Vándalos, Los Teleco y Los Flecos. En aquellos conjuntos, aprendió a compartir el protagonismo, adaptarse a otros músicos y aceptar que una canción no depende únicamente de la voz principal. También grabó como solista y colaboró con Los Pequeñiques, una de las agrupaciones fundamentales para comprender el nacimiento del pop español. Su paso por Los Pequeñiques fue breve, pero decisivo. Cantó y tocó la guitarra en varias grabaciones, acumulando una experiencia que pocos jóvenes poseían en aquel momento. La televisión también se cruzó en su camino. Los programas musicales de TVE buscaban rostros jóvenes capaces de representar la modernidad que comenzaba a abrirse paso. Aquellas apariciones ampliaron su círculo profesional y le permitieron observar desde dentro el funcionamiento de la industria. Juan comprendió pronto que el talento era importante, pero no suficiente. Había que saber negociar con las discográficas, encontrar productores, defender las composiciones y soportar los rechazos. En sus primeros años, escuchó críticas sobre su voz y sobre sus posibilidades comerciales.
Algunas compañías no veían en él al cantante perfecto que el mercado esperaba. Sin embargo, aquella supuesta imperfección acabaría convirtiéndose en una de sus mayores fortalezas. Su voz no era académicamente impecable, pero resultaba reconocible. Tenía una textura íntima, a veces frágil, capaz de transmitir nostalgia incluso cuando interpretaba melodías luminosas. Gua comenzó a comprender que no necesitaba parecerse a nadie. Tenía que encontrar una forma propia de contar lo que sentía. El gran cambio llegó cuando se integró en Los Brincos. El grupo fue concebido como una respuesta española a las grandes bandas británicas, pero no se limitó a imitar modelos extranjeros. Sus miembros incorporaron elementos culturales propios, desde la estética hasta determinadas referencias musicales. Juan Pardo compartió aquella aventura con Fernando Arbex, Manuel González y Antonio Morales, conocido posteriormente como Junior. Los Brincos representaron una ruptura generacional. Eran jóvenes, componían parte de su repertorio y ofrecían una imagen que conectaba con un público deseoso de novedades. Canciones como Flamenco, Borracho, Mejor y Un sorbito de champán ayudaron a convertirlos en uno de los grupos más importantes del pop español de los años 60. La Xunta de Galicia va reconocido oficialmente a Juan Pardo como integrante de formaciones esenciales de aquella década, entre ellas Los Pequeñiques, Los Brincos y Juan y Junior. La infancia disciplinada, el fracaso de la carrera naval y los primeros rechazos musicales habían construido en él una resistencia especial. Juan parecía haber aprendido que cada puerta cerrada podía obligarlo a buscar otra entrada. Sin embargo, esa misma determinación también podía convertirlo en un hombre difícil de convencer y poco dispuesto a renunciar a su visión. Antes de ser una estrella, Juan Pardo fue un joven dividido entre dos mundos. Por una parte estaba el universo familiar, con sus normas y expectativas. Por otra, aparecía la música, Imprevisible Way, llena de riesgos. Elegir el escenario significaba decepcionar, al menos inicialmente, el proyecto que su padre había imaginado para él. El éxito de Los Brincos transformó la vida de Juan Pardo. En muy poco tiempo, dejó de ser un joven que buscaba oportunidades para convertirse en integrante de uno de los conjuntos más admirados de España. Sus canciones sonaban en la radio. Los seguidores esperaban sus apariciones y la imagen del grupo ocupaba un lugar central en las revistas juveniles. La popularidad no llegó de manera gradual. Fue una explosión. Los Brincos consiguieron conectar con una generación que deseaba sentirse europea y moderna sin perder completamente sus raíces españolas. Las armonías vocales, las guitarras, la ropa llamativa y la personalidad de sus integrantes los convirtieron en una referencia cultural. Juan participó como cantante, guitarrista y compositor. Su capacidad para crear melodías comerciales comenzó a resultar evidente. No se limitaba a buscar estribillos pegadizos, intentaba introducir emociones reconocibles, pequeñas historias, y una nostalgia que con el tiempo se convertiría en una de sus principales características. Sin embargo, la convivencia artística dentro de una banda puede ser tan complicada como la convivencia familiar. Las diferencias sobre el control creativo, el reparto de responsabilidades y el rumbo musical provocaron cambios. Juan Pardo y Junior abandonaron Los Brincos y formaron el dúo Juan y Junior. La nueva formación tuvo una existencia relativamente breve, pero dejó canciones fundamentales. Entre ellas destacó Anduriña, una composición vinculada emocionalmente a Galicia. El tema alcanzó tal repercusión que Pablo Picasso se interesó por él y le cedió un grabado para ilustrar una de sus ediciones. A pesar de haber publicado solamente un número reducido de canciones, Juan y Junior permanecieron en la memoria colectiva. La relación entre ambos músicos, no obstante, fue deteriorándose. Eran dos personalidades con aspiraciones propias y maneras diferentes de entender el futuro. La separación del dúo no significó el final de Juan Pardo, sino el comienzo de su etapa más personal. En 1960, inició formalmente su carrera en solitario.
Ya no tenía que dividir las decisiones con otros integrantes. Esa libertad representaba una ventaja, pero también una enorme responsabilidad. Si una canción fracasaba, no podía refugiarse detrás del nombre de un grupo. El público juzgaría directamente su voz, sus letras y sus decisiones. Sus primeros trabajos en solitario mostraron una voluntad constante de experimentar. Juan se movió entre el pop, la canción melódica, el folk, el country y las influencias anglosajonas. Discos como Juan Pardo, Soledades, Natural, My Guitar y Conversaciones conmigo mismo reflejaron a un artista que se negaba a quedar encerrado en una sola fórmula. En 1992, publicó Galicia, Miña nai dos mares, un álbum grabado íntegramente en gallego. No fue solamente una decisión musical, sino una declaración de pertenencia. Aunque había nacido en Mallorca, Juan se sentía profundamente unido a Galicia. La obra incorporó poemas, sensibilidad popular y una defensa de la cultura gallega en una etapa histórica marcada por la transición española. La Junta destacó posteriormente este disco y la importancia de canciones como Anduriña, al reconocer su trayectoria. Durante aquellos años, Pardo comprendió que su futuro no dependía exclusivamente de su propia voz. Su talento como compositor y productor le permitió trabajar para otros artistas. Su nombre comenzó a aparecer detrás de canciones interpretadas por figuras que llegarían a dominar el mercado español y latinoamericano. Produjo los primeros pasos decisivos de Camilo VI y compuso Mendigo de Amor, canción con la que el artista obtuvo el segundo puesto en el Festival de la Canción del Atlántico. También escribió o produjo para Rocío Jurado, Marisol, Maciel, Chiquetete, Los Pecos, Manolo Galván y otros intérpretes. Luz Casal participó como corista en grabaciones relacionadas con Juan Pardo durante sus primeros años profesionales. Esta faceta revelaba un talento diferente. Juan era capaz de imaginar cómo debía sonar otra voz. No componía únicamente desde su propia personalidad, sino que adaptaba melodías y letras al carácter del intérprete. En algunos casos, las canciones que entregó a otros se convirtieron en piezas esenciales de sus repertorios. Su carrera como cantante atravesó altibajos. A finales de los años 70, su presencia comercial perdió intensidad. Pero Juan Pardo supo reinventarse. En 1980 publicó Juan, mucho más Juan, cuyo sencillo Amar después de amar lo devolvió a los primeros lugares de popularidad. El gran triunfo llegó con Bravo por la música, editado en 1982. El álbum vendió alrededor de 600,000 copias. Un año después apareció Caballo de Batalla, que alcanzó aproximadamente 350,000. Ambos trabajos llegaron al número 1 y consolidaron su etapa de madurez. Bravo por la música no era solamente una canción. Funcionaba como una declaración de principios. Después de grupos, rupturas, cambios de discográfica y periodos menos favorables, seguía defendiendo la creación musical como el centro de su existencia. El público respondió porque reconocía en él a un superviviente. También encontró tiempo para reconciliarse profesionalmente con antiguos compañeros. Después de años de distanciamiento, volvió a trabajar con Fernando Arbex en Un sorbito de champagne, publicado en 1981. Aquella colaboración demostró que algunas heridas podían cerrarse, aunque necesitaran mucho tiempo. Durante los años siguientes, continuó publicando discos como Pardo por la música, ¿Qué tienes en la cama?, Mírame de frente, Gallo de pelea, Uno está solo, Me compré unas alas, La niña y el mar, Año nuevo y Alma galega. No todos alcanzaron las cifras de sus grandes éxitos, pero mantuvieron viva una obra excepcionalmente extensa. En 2003, el ASGAE le rindió homenaje por ser el autor español que más derechos de autor había generado. El dato mostraba la magnitud de su influencia. Juan Pardo no solo había vendido discos con su nombre, sino que sus composiciones circulaban a través de numerosos intérpretes y generaciones. Su último trabajo de estudio fue Lua Chea, publicado a comienzos del nuevo siglo
antes de retirarse de la primera línea musical. La despedida no estuvo acompañada de un espectáculo excesivo. Juan prefirió alejarse y reducir drásticamente sus apariciones. En 2023, recibió la Medalla de Oro de Galicia, la máxima distinción concedida por la comunidad autónoma. El reconocimiento lo situó junto a Luz Casal y Carlos Núñez, como uno de los músicos que habían contribuido a proyectar la cultura gallega más allá de sus fronteras. La Xunta lo definió como uno de los emblemas de la escena cultural gallega y española de la segunda mitad del siglo XX. Antes de su matrimonio, Juan fue relacionado sentimentalmente con Rocío Dúrcal. En aquellos años, eran jóvenes figuras de la música española. La relación terminó y Rocío inició posteriormente una historia de amor con Junior, antiguo compañero artístico de Juan, con quien se casó en 1970. Décadas después, aquella coincidencia continuó alimentando titulares sobre una supuesta rivalidad entre los dos músicos. No obstante, reducir la ruptura profesional entre Juan y Junior a una disputa amorosa sería una simplificación. Entre ellos ya existían diferencias artísticas y personales. La relación de Rocío Dúrcal con Junior añadió un componente emocional, pero no existen elementos suficientes para atribuirle por sí sola el final del dúo. Durante el rodaje de la película A 45 revoluciones por minuto, Juan conoció a Emi de la Cal, una joven cubana. La pareja se casó el 4 de marzo de 1970. Aquel matrimonio coincidió con una etapa decisiva. Juan comenzaba a consolidar su carrera individual y se encontraba construyendo una identidad artística completamente independiente. Emi apareció en su vida cuando la fama exigía cada vez más tiempo. Grabaciones, viajes, reuniones, actuaciones, promociones y compromisos ocupaban buena parte de sus días. La vida de un artista exitoso podía parecer privilegiada desde fuera, pero imponía ausencias constantes y una rutina difícil de compatibilizar con la estabilidad doméstica. La pareja tuvo 2 hijas. Teba Pardo nació en 1971 y Liz Pardo en 1975. Ambas crecieron rodeadas de música y heredaron parte de la sensibilidad artística de su padre. Juan no era únicamente el cantante que aparecía en televisión. Dentro de casa también era el hombre que componía, repetía melodías y podía pasar largas horas concentrado en una grabación. Emi tuvo que asumir una parte importante de la organización familiar durante los periodos de mayor actividad profesional de Juan. Como ocurre en muchas familias relacionadas con el espectáculo, el éxito de una persona se sostiene también sobre los sacrificios de quienes permanecen fuera del escenario. Mientras el público celebraba los discos, la vida cotidiana debía continuar. No resulta responsable afirmar que el matrimonio fue desgraciado desde el principio. Hubo años compartidos, proyectos familiares y el nacimiento de 2 hijas. Emi también fue considerada una presencia inspiradora en diferentes etapas creativas del cantante. El hecho de que una relación termine no significa que todos sus recuerdos hayan sido negativos. Sin embargo, la duración del matrimonio y su desenlace muestran que la convivencia no logró mantenerse. Después de un periodo de distanciamiento, Juan Pardo y Emi de la Cal se divorciaron en 1983. La separación fue descrita en algunas reconstrucciones biográficas como definitiva y relativamente amistosa, pero sus causas concretas nunca fueron expuestas públicamente con suficiente detalle. El año del divorcio coincidió con uno de los momentos más importantes de la carrera de Juan. En 1981, publicó Caballo de Batalla, continuación del enorme éxito de Bravo por la música. Profesionalmente estaba en la cima. Personalmente cerraba una relación de más de una década. Las canciones publicadas en aquella etapa incluyeron títulos como Ahora que no estás. Sería tentador relacionar directamente cada letra con el divorcio, pero la creación artística no debe leerse como una confesión literal. Un compositor puede escribir desde experiencias propias, historias ajenas o personajes imaginarios. Aún así, el público suele buscar en las canciones las emociones que el artista evita explicar en las entrevistas.
Después del divorcio, Juan no volvió a contraer matrimonio. La prensa lo relacionó posteriormente con algunas mujeres, entre ellas la periodista Mila Jiménez, pero ninguna de aquellas relaciones terminó conduciéndolo nuevamente al altar. La decisión de no casarse otra vez admite diferentes interpretaciones. Pudo responder a una elección consciente, el deseo de proteger su independencia o al efecto emocional de una convivencia que había terminado. Las declaraciones directas del propio Juan, cualquier explicación definitiva sería especulativa. En 2021, cabezó un espectáculo de homenaje dedicado a las canciones de Juan Pardo. Lo presentó como un viaje por varias décadas de música y como una manera de mantener vivo un repertorio que forma parte de la historia sentimental de muchas familias españolas. La familia de Juan no fue únicamente el escenario de conflictos. También representó continuidad. Sus hijas permitieron que la obra pasara de una generación a otra. Detrás de la ruptura matrimonial permaneció un vínculo que no podía desaparecer, el de dos padres unidos para siempre por la existencia de Teba y Liz. La ruptura no destruyó la obra ni eliminó los años compartidos, pero dejó una marca. Después de 1983, Juan continuó cantando al amor, a la ausencia y a la soledad desde una posición diferente. Ya no era él joven, que iniciaba una familia mientras conquistaba las listas. Era un hombre que había alcanzado el éxito y, al mismo tiempo, había comprobado que ningún disco de oro podía reparar automáticamente una relación. Juan conoció la gloria, pero también la pérdida. Formó parte de grupos históricos y tuvo que ver cómo aquellos proyectos se disolvían. Construyó un matrimonio y terminó aceptando su final. Fue celebrado por multitudes, aunque seguramente atravesó momentos de soledad que ningún aplauso podía evitar. La posible condena de Juan Pardo no fue una caída pública ni la desaparición de su prestigio. Su precio fue más silencioso. Comprender que el triunfo profesional no garantiza la felicidad privada. Se puede ocupar el primer lugar en las listas y regresar a una casa llena de tensiones. Se puede escribir una canción de amor capaz de emocionar a millones y, aún así, no encontrar la manera de salvar una relación propia. Pero tampoco debe recordarse únicamente por ese fracaso. Su valor final reside en la capacidad de seguir creando. Transformó experiencias, pérdidas y contradicciones en música. Dio oportunidades a artistas jóvenes, produjo obras para otras voces y dejó un catálogo que continúa escuchándose décadas después. Al final, las canciones sobreviven porque no hablan de personas perfectas. Hablan de seres humanos que aman, dudan, pierden y vuelven a empezar. Juan Pardo conoció esas experiencias no solo como compositor, sino como protagonista de su propia historia. Su matrimonio terminó, pero su familia no desapareció. Su carrera se cerró, pero sus canciones no dejaron de sonar. Los errores formaron parte del camino, aunque no definieron por completo su identidad. La última valoración de Juan Pardo debe construirse desde ese equilibrio. Fue un artista que pagó precios personales por una dedicación extraordinaria, un padre cuya obra continuó en la voz de sus hijas, y un compositor que convirtió las emociones humanas en patrimonio musical. El divorcio representó una derrota íntima. Su legado, en cambio, constituye una victoria colectiva, y es precisamente esa contradicción, la del hombre que no pudo conservar todas las cosas que amó, pero logró crear canciones que otros conservarían para siempre, la que explica la verdadera dimensión de Juan Pardo.